Copia del juego proporcionada por Super Spin Digital. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En caso de que no lo sepan, hay dos cosas que me apasionan. Una viene siendo la música electrónica y la otra vienen siendo los videojuegos. De pequeño, aparte de jugar un montón de Game Boy, Nintendo 64, GameCube y bueno, en general juegos de Nintendo, también me encantaba jugar Guitar Hero y Rock Band en mi Wii. De Nintendo, sí, mucho Nintendo. De hecho, mi amor hacia esos dos juegos creció a tal punto que cuando me enteré que había un spin-off llamado DJ Hero, le supliqué a un amigo mío que me lo prestara al menos una semana. Terminé jugándolo unos 3 meses y luego comprando la versión deluxe. Lo siento, Juan. No podía parar de jugarlo. Todo esto a mis 10 años de edad me inspiró y motivó a ser un DJ como lo eran Daft Punk, Deadmau5, Tiesto, David Guetta. Hasta que me di cuenta que en realidad hacer música no es ser DJ, entonces decidí ser productor de música. Y mírenme dónde estoy ahora. En YouTube. Como les contaba, jugué estos juegos por muchos años. E incluso jugué versiones de Lego de Rock Band y catástrofes de baile como Boogie. Pero mientras pasaban los años había menos juegos de este estilo. Hoy en día conseguir un buen juego de música es difícil, en especial uno que involucre música electrónica. Tienes que ir al fondo de las tiendas e invertir horas de tu vida intentando descifrar si tiene una buena selección de canciones o un gameplay decente. Y qué va, nadie tiene tiempo para eso. Es por eso que estoy muy feliz de decirles que conseguí el juego perfecto para todo amante de la música electrónica, en especial si eres DJ/productor. Y este juego se llama Spin Rhythm. Y antes de contarles de este increíble juego de música electrónica, les pido que se queden hasta el final del video, porque estaré sorteando unas cuantas copias del mismo proporcionada por sus desarrolladores. Muchísimas gracias, Super Spin Digital. Formado por los desarrolladores de Super Entertainment, Steve y Shad se conocieron por primera vez en Half Brick Studios, trabajando juntos en The Ninja Pack, los creadores de Fruit Ninja y Jetpack Joyride. SSD ha reunido a un pequeño equipo de talentos de toda Australia para producir el juego de ritmo soñado. Ellos son grandes admiradores de Dance Dance Revolution y Rock Band y querían que Spin Rhythm brindara la misma sensación de rendimiento, maestría y descubrimiento musical a una nueva generación de jugadores con una estética y banda sonora contemporánea. ¿Pero qué es Spin Rhythm? Este es un juego de ritmo EDM colorido y accesible con controles analógicos fluidos y niveles hechos a mano. Puedes utilizar tu mezcladora, mouse o control y unirte a este emocionante juego. Para el momento en que estoy haciendo esta reseña, cuenta con aproximadamente 35 canciones, cada una editada y moldeada a la dificultad que uno escoja jugarla, y varían entre artistas y disqueras. Hay tracks originales, canciones de Monstercat o Copyright Sounds. Realmente hay una variedad en disqueras. Y tenemos también a artistas como Hyper Potions, Nitrofun, Peckworth Nerds, Tokyo Machine, Panda Eyes y muchísimos más. En el juego tienes que girar tu disco, seguir las notas, hacer scratching y presionar las debidas notas hasta llegar al final de la canción. Pero mucho cuidado si te equivocas muchas veces, porque terminarás perdiendo tus vidas y con ello el nivel. Aparte de tener un gameplay adictivo impulsado por su toque de arcade que, bueno, seamos honestos, uno siempre va a querer superar su propia puntuación, el juego tiene una gran variedad de fondos coloridos y es mucho más personalizable de lo que yo esperaba. Y sí, hay distintos modos de juego. Hay retos, modos de radio para jugar multijugador con tus amigos y están desarrollando una modalidad en la que uno puede remixear tracks ya sean existentes y crear sus propias pistas. Quién sabe, quizás en un futuro haga alguna canción para mí, como mi canción Feels Right. Mi experiencia con el juego ha sido estupenda. Como todo está hecho a la mano, las pistas están sincronizadas a la perfección con sus canciones. También me encanta que tanto el modo fácil como el modo intermedio son retos para jugadores casuales como para aquellos que ya tienen más experiencia. No he logrado terminar ninguna canción en modo difícil, mucho menos en la modalidad XD. Y sí, terminar canciones en el modo intermedio me ha puesto a sudar, pero creo que eso solo demuestra que este juego tiene un montón de replay value. Puedes sentir cómo mejoras cada día.
y siempre apunto a romper mis propios récords. Y cuando uno logra subir la dificultad o simplemente vencer su anterior puntuación, termina siendo muy satisfactorio. Los desarrolladores están buscando llevar este juego a más plataformas, como por ejemplo el Nintendo Switch, y están constantemente mejorándolo, agregando más canciones y más actividades dentro del mismo. Sería genial tener un tab para escoger una canción basándome en su género, artista o disquera. También sería genial tener un modo lleno de power-ups o algo por el estilo, pero ya el tiempo dirá qué sucederá en este excelente proyecto. Spin Rhythm es perfecto para los DJs, productores y todos los amantes de la música electrónica. También es estupendo para los gamers competitivos como aquellos que son un poco más casuales. Es hermoso, corre perfecto en PC y tiene un estilo único que lo diferencia de todos los demás juegos de música. Es cierto que aún hay cosas que se pueden agregar, pero ya en sí este es un paquete repleto de diversión. Si deseas comprarlo, hay un link abajo en la descripción que te llevará al sitio web de Spin Rhythm. Y para los subs que han llegado al final del video, les tengo grandes noticias porque voy a estar sorteando 2 copias de este juego en colaboración con sus creadores. Para participar solo deben de ir a mi última publicación de Instagram que está relacionada a Spin Rhythm. Ahí van a conseguir las reglas. Básicamente deben de seguirme tanto a mí como a Spin Rhythm y taguear a un amigo suyo. Estaré anunciando a los ganadores en una semana. Y eso no lo es todo. Habrán más sorteos del juego, así que no duden en seguirme en mis otras redes sociales. Y como siempre, no olviden dejar un like, suscribirse, comentar, pegarle a la campanita para hacer un super sub y ser notificado cuando haga más sorteos de este estilo. Por cierto, comenta abajo cuál es tu juego de música favorito o tu juego de música electrónica favorito. Espero que hayan disfrutado de esta reseña, de este loco juego. Háganme saber si quieren ver gameplays míos del mismo en el canal. Y nos veremos. Goodbye.